Hay un tipo de dolor que el romance sobrenatural rara vez retrata con honestidad. No el dolor de un primer encuentro, ni la tensión de la pasión tácita, sino el dolor de ser vista, evaluada y descartada. Elara conocía este dolor mejor que nadie. Una omega de una aldea olvidada en los límites del reino de Valdrek había vivido algo que pocos sobreviven sin quedar completamente destrozados por dentro. El rechazo público de su compañero, el rey Alfa Estéfano, ante toda la corte, en un solo gesto frío que lo decía todo sin necesidad de una sola palabra. No era compatible, no era suficiente, no merecía, y lo había creído durante 8 años enteros. Había construido toda una vida sobre esa creencia, oculta en los márgenes, convencida de que la debilidad que él había visto en ella era real, permanente, era todo lo que ella sería. Pero entonces llegó el gran consejo, la reunión que se celebra una vez por generación y reúne a todas las manadas del mundo sobrenatural bajo un mismo techo, y Elara asistió, solo como observadora, solo como representante protocolaria de una comunidad demasiado pequeña para importar, sin otra intención que regresar a casa sin ser notada. Lo que no sabía es que el pasado no espera una invitación para regresar, y que algunas historias de lobos solo alcanzan su verdadero comienzo cuando el fuego finalmente toca lo que esperaba arder. No debería haber venido. Eso fue lo primero que pensé cuando las puertas del gran salón de Valdrek se abrieron ante mí, y el aroma ancestral me golpeó como una cuchilla clavándose lentamente entre mis costillas. Piedra fría, cera de vela, sangre ceremonial, y ese aroma que llevaba 8 años intentando borrar de mi memoria. Amaderado, denso, cálido como brasas enterradas bajo las cenizas. Él estaba allí. Lo supe incluso antes de alzar la vista. Así funciona el vínculo. Esa cosa cruel y silenciosa que ninguna historia de lobos describe con honestidad. No es magia rosa. No es ese bonito escalofrío que cantan los bardos alrededor de las fogatas de las manadas más pequeñas. Es un cuchillo. Es un gancho clavado en el centro del pecho que vibra cada vez que la otra mitad respira el mismo aire que tú. Y no importaba cuánto me hubiera distanciado. No importaban cuántos muros de silencio y distancia hubiera construido entre mí y todo lo que este castillo representaba. El vínculo nunca mintió. Él estaba allí. Y pude sentirlo. Me obligué a caminar despacio. Mis pasos eran mesurados. Mi postura la de alguien que había aprendido a moverse por el mundo sin ocupar demasiado espacio. Un hábito omega, un hábito de supervivencia. A mi alrededor, el salón rebosaba de las túnicas de las grandes manadas del reino de Valdrek. Alfas de hombros anchos y expresiones cerradas, betas de mirada calculadora, y omegas como yo, dispersos por los alrededores, como decoraciones vivientes que nadie veía realmente. Era una reunión cumbre, de esos eventos que ocurren una vez por generación, cuando el rey convoca a los líderes de la manada para renovar juramentos y discutir el curso del mundo sobrenatural que pocos humanos sospechan siquiera de su existencia. Me habían enviado como representante de la aldea de Ashfen, una comunidad tan pequeña, tan olvidada en los límites del territorio, que su presencia allí era poco más que un protocolo. Nadie esperaba nada de mí. Nadie me miró. Eso me protegió. O eso creía yo. Fue entonces cuando el murmullo colectivo cambió de frecuencia. Una vibración recorrió la sala como una ola, empezando por los guardias apostados a la izquierda del trono y extendiéndose hasta los rincones más alejados. Instintivamente, todos se giraron hacia la entrada opuesta a la mía. Y yo, aún sabiendo que no debía, aún sabiendo lo que me costaría ese gesto, levanté la vista. El rey Estefano de Valdrek entró en la sala como si el aire que lo rodeaba fuera una extensión de su autoridad. 8 años. Habían pasado 8 años desde la última vez que vi ese rostro, y aún así el tiempo parecía revertirse de una forma que me dejó sin aliento. Era más alto de lo que recordaba, o quizás el peso que llevaba sobre sus hombros simplemente lo hacía parecer más grande. Su cabello oscuro era más corto, cortado con la severa precisión de quien no tiene paciencia para nada fuera de lugar.
Su mandíbula era más afilada, como si los años hubieran esculpido lo que la juventud aún dejaba suave. Vestía de negro de pies a cabeza, y en el centro de su pecho, la marca de la manada real brillaba en plata. Un lobo con las fauces abiertas, devorándose la cola. Pero eran mis ojos los que me estaban destruyendo. Los conocía, ámbar oscuro, casi dorados a la luz del fuego. Los había visto llenos de algo que yo, a los 18 años, me había atrevido a llamar ternura. Ahora eran fríos, calculados, 2 piezas de ámbar fosilizado que se deslizaron por el pasillo, sin aferrarse a nada. Nadie. Pasaron a mi lado como si fuera parte de la piedra, y eso fue precisamente lo que destrozó cualquier ilusión a la que aún me hubiera aferrado sin darme cuenta. No había reconocimiento en esa mirada, no había culpa, ni recuerdo, ni la más mínima señal de que, 8 años atrás, este hombre había mirado a una joven Omega a los ojos y había decidido no verla. El vínculo dolía, silencioso, profundo, como una quemadura que no deja marcas visibles, pero que destruye el tejido desde dentro. No debería haber venido. Lo pensé de nuevo, pero mis piernas no se movieron. En el romance sobrenatural que los bardos construyen en torno a los vínculos entre hombres lobo, siempre hay un glorioso momento de reconocimiento. 2 seres que se encuentran y de inmediato saben, sienten, se integran. Lo que nadie te dice es lo que sucede cuando solo uno de ellos lo siente. Cuando el vínculo existe en ti como una cicatriz viviente y en el otro como nada, aire, ausencia. Este es el romance paranormal que nadie escribe, porque es demasiado feo, es demasiado humano, es la parte de la pasión que no cabe en una canción. Stephen subió sin prisa los escalones del trono, se volvió hacia el salón y su mirada, esa mirada de rey, de alfa, de hombre que había aprendido que el mundo entero era un recurso que había que gestionar, recorrió todos los rostros presentes. Se detuvo frente a mí durante exactamente medio segundo. Y continuó. Empezó a hablar, y me di cuenta de que había aprendido a odiar su voz. No siempre. Hubo un tiempo que guardé en un lugar oscuro y sellado dentro de mí, como una caja que no se abre porque lo que hay dentro aún arde, cuando esa voz era lo más seguro del mundo. Profunda, firme, con la cadencia de alguien que nació sabiendo que sus palabras tendrían peso. Solía cerrar los ojos solo para oírla. Solía creer que había verdad en ella. Ahora, resonó por la sala de piedra como un instrumento finamente afinado para un único propósito: persuadir. El reino de Valdrek se construyó sobre un principio que defiendo como ley sagrada, dijo Estefano, y su voz se oyó con naturalidad en cada rincón del gran salón. Ningún miembro de ninguna manada bajo mi protección será tratado como inferior por su naturaleza. Ningún omega, ningún beta, ningún lobo sin sangre alfa en las venas será ignorado mientras yo ocupe este trono. Aplausos, murmullos de aprobación, cabezas inclinadas en señal de respeto. Me quedé inmóvil. Una vieja herida se abría dentro de mí, lenta y precisamente, como una puntada que cede puntada a puntada. No de golpe, eso sería clemente. Fue lento, fue quirúrgico. Cada palabra que salía de su boca era como unas tijeras cortando un hilo diferente. Y yo allí, con la espalda recta y el rostro sereno, sintiendo cómo me desmoronaba por dentro mientras la sala a mi alrededor aplaudía. Ningún omega quedará atrás. Tenía 18 años cuando me presenté por primera vez ante él. No fue una audiencia oficial, sino una súplica. Había hecho el viaje de 3 días a pie desde Ashfen, porque el anciano de la aldea había dicho que el rey escuchaba a su pueblo, que era diferente a los que lo precedieron, que había algo en ese joven alfa que los demás líderes no tenían, la capacidad de ver más allá de la jerarquía. Llevaba una petición en las manos. No para mí. Nunca supe cómo pedirla. Era para los niños omega de Ashfen, que nacieron sin los derechos básicos garantizados a los demás, sin acceso a los sanadores de la manada central,
sin permiso para asistir a los círculos de entrenamiento, sin protección legal en caso de que un alfa más poderoso decidiera que eran propiedad, no personas. Eran niños, y los trataban como si fueran sobras. Había llegado al castillo de Valdrek con esa petición doblada sobre mi corazón, convencido de que el joven rey, a quien todos describían con tanta reverencia, al menos me escucharía. Lo que encontré fue una sala de espera fría, una secretaria con expresión aburrida y un mensaje entregado sin ceremonia. El rey no acepta Omega sin representación alfa. Regresa con tu líder de manada o no regreses. No tenía líder de manada. Ashven no tenía un alfa reconocido. Precisamente por eso me había ido. Regresé a pie, con la petición aún en el corazón, y solo lloré una vez, a la orilla de un río, y nunca más. Las leyes que protegen a los omegas se fortalecerán en este ciclo, continuó Estéfano, y escuché el peso sobrenatural de esas palabras en el aire, su eco como una promesa sagrada en una reunión de manada. Trabajaremos para garantizar que cada miembro vulnerable de nuestra sociedad tenga voz, nombre y lugar. Voz, nombre, lugar. Casi me río. Contuve el sonido en la garganta con la fuerza de quien ha aprendido que ciertas reacciones son un lujo que los omegas no pueden permitirse en espacios como ese. Pero algo dentro de mí, esa vieja cosa, esa herida que nunca sanó del todo, latía con una rabia tan limpia y cristalina que por un segundo me sobresalté de mi propia intensidad. ¿Dónde estaba esa protección cuando pedí reconocimiento? La pregunta no salió en voz alta. Me quedó como humo, pero era real. Era más real que cualquier palabra que saliera de esa boca acostumbrada a sonar justa. Lo observé desde donde estaba, al margen, como siempre, como correspondía a un representante de un pueblo olvidado. Y por primera vez en 8 años, me permití mirarlo con los ojos abiertos, no con el anhelo envenenado que había cargado en silencio, no con el dolor del vínculo ignorado, con claridad. Se había convertido en el tipo de hombre que sabía usar las palabras adecuadas en el momento oportuno. El tipo que se forja una reputación de justicia sobre el mármol de un palacio, mientras el polvo de quienes nunca vio se asienta en territorios que nunca visitó. La pasión que mostraba por estas causas era performativa, no porque fuera necesariamente cruel, sino porque nunca había necesitado sentirla. Nunca había estado lo suficientemente abajo como para comprender lo que significa ser invisible dentro del mismo sistema que debería protegerte. Los cuentos de hombres lobo que los ancianos cuentan alrededor de fogatas siempre retratan al rey como un héroe. Fuerte, justo, predestinado. Nadie cuenta la historia de quienes esperaron afuera mientras el héroe forjaba su leyenda. Yo era esa historia, y mientras la sala seguía absorbiendo cada palabra suya como agua en tierra firme, yo permanecí allí con mi ira silenciosa, la espalda erguida y el rostro impasible, pensando que había cometido un error al venir aquí, que debería haber enviado a cualquier otro representante de Ashven, que 8 años de distancia claramente no habían sido suficientes para hacerme inmune a él. Porque incluso con toda la ira, incluso con cada palabra suya sonando como un insulto velado a mi propia historia, el vínculo aún vibraba. Bajo, constante, imposible de ignorar, como un tono que solo yo podía oír en medio de toda esa música. Y eso fue lo más cruel de todo. Ni su frialdad, ni sus discursos vacíos, ni sus 8 años de silencio. Fue el hecho de que mi propio cuerpo todavía lo reconocía como mi hogar. Fue entonces cuando el olor cambió. El olor llegó antes que cualquier sonido. Así es con los hombres lobo. Nuestros sentidos detectan el peligro antes de que la mente pueda siquiera identificarlo. Algo caliente, acre, con esa cualidad específica de algo que no debería estar ardiendo. No era la cera de los cientos de velas que iluminaban el salón. Era diferente. Era el tipo de olor que hace que el lobo interior se encoja y se prepare al mismo tiempo. 2 instintos opuestos disparando simultáneamente, como 2 arcos tensados en la misma dirección. Fumar. Miré las vigas del techo incluso antes de oír el primer grito. El gran salón de Valdrek era una estructura antigua,
piedra sobre piedra, erigida hace 4 siglos, en tiempos en que las manadas aún libraban guerras abiertas, y los castillos debían ser a la vez fortaleza y símbolo. Los muros eran tan sólidos como las promesas alfa, pero las vigas internas eran de madera. Madera vieja, tratada con aceites que habían conservado su resistencia durante generaciones, pero que, ante el fuego, se convertía en combustible refinado. Y hubo fuego. Hasta el día de hoy, no sé qué lo causó. Algunos dijeron que fue una de las antorchas decorativas la que cayó, derribada por un sirviente distraído. Otros hablaron de sabotaje. Siempre hay alguien que quiere ver caer a un rey poderoso, y una reunión cumbre con todos los líderes de la manada en el mismo espacio era un objetivo que cualquier enemigo del equilibrio sobrenatural de Valdrek soñaría con lograr. Lo que puedo decir es lo que vi. Una cortina en el flanco derecho del salón simplemente estalló en llamas, como si el fuego hubiera estado esperando permiso dentro de la tela. El pánico humano y el pánico animal son cosas diferentes. El pánico humano es ruidoso, caótico, lleno de gritos y movimientos erráticos, que generan más caos del que resuelven. El pánico animal es más silencioso en el primer segundo, esa fracción de segundo en la que el instinto se impone, y todo el cuerpo se reconfigura en torno a una sola pregunta: ¿huir o luchar? Dentro de la sala, los dos tipos de pánico chocaron. Los alfas, que habían pasado décadas entrenando en control, comenzaron a perder su forma humana en los límites. Vi cómo sus ojos cambiaban de color y escuché el sonido apagado de huesos queriendo reacomodarse bajo la ropa formal. Los betas se dirigían hacia las salidas con esa aterradora eficiencia de quienes fueron criados para gestionar crisis. Y los omegas, nosotros, los que siempre estábamos al margen, fuimos los últimos en vaciarnos, como siempre, porque los márgenes son los últimos en vaciarse cuando el centro se derrumba. Me moví contra la corriente. No fue una decisión consciente, fue algo que ocurre cuando el cuerpo actúa antes de que la mente pueda protestar. Cuando una capa más primitiva y honesta de uno mismo simplemente toma el control. Mientras todos se dirigían a las salidas, mis pies me llevaron adentro, al centro del pasillo, donde el fuego se propagaba a una velocidad que desafiaba toda lógica natural. Las llamas trepaban por las cortinas como criaturas vivientes. El calor era denso, pesado, de esos que no solo calientan la piel, sino que penetran en los pulmones como arena caliente. Un humo oscuro se acumulaba en el techo, en capas que descendían lentamente, como un falso techo que se instala a cámara lenta. Y las vigas, esas viejas vigas, impregnadas de aceite e historia, empezaron a crujir con un sonido que cualquier hombre lobo experimentado reconocería al instante. El sonido de algo a punto de ceder. Fue entonces cuando vi a Stephen. Estaba en el centro del caos, como era de esperar. No huía ni se protegía, sino que intentaba organizar la evacuación con esa autoridad fría y absoluta, que era su naturaleza más profunda. Daba órdenes, señalaba rutas de salida, mantenía a 2 alfas menores alejados de una pelea que había comenzado en pánico. Era la imagen de un rey haciendo lo que hacen los reyes, interponiendo su cuerpo entre el peligro y el suyo propio. Y no había visto la viga. La vi. Una de las vigas centrales del techo se había incendiado en 2 puntos diferentes y ardía desde dentro, como suele ocurrir con la madera vieja tratada, silenciosa y rápidamente, consumiendo el núcleo antes de que la superficie mostrara el daño real. Toda la viga estaba inclinada como nunca antes, y de ella provenía un sonido específico, un gemido profundo y prolongado que reconocí en mis entrañas antes de comprenderlo con la mente. Ella iba a caer, y Stefan estaba exactamente donde ella estaba a punto de caer. El tiempo hizo esa cosa extraña que hace en los momentos que lo cambian todo. Se ralentizó y aceleró a la vez. Vi cada detalle con una claridad absurda. La forma en que el fuego danzaba en los bordes de la viga, la postura de Stefan, ajeno a lo que había encima, el humo entre nosotros creando ese velo que lo volvía todo irreal, como la escena de un sueño que sabes que es un sueño pero no puedes soltar.
Algo antiguo dentro de mí ha despertado. No era ira. No era el vínculo. O no era solo el vínculo. Era algo más profundo, más primario, que existía antes de cualquier historia de hombres lobo que hubiera escuchado, antes de cualquier romance paranormal sobre el destino y las parejas. Era la parte de mí que había sobrevivido a todo, que había caminado durante 3 días con una petición en el corazón y había regresado con la frente en alto, que había construido una vida entera al margen sin pedir permiso a nadie. Esa parte de mí reconoció el momento, y mi cuerpo empezó a cambiar. Había pasado 26 años de mi vida asegurándome de que esto nunca sucediera. No en público, no delante de nadie, no así. La transformación para los hombres lobo es algo íntimo, o debería serlo. Es el momento en que la frontera entre lo que presentas al mundo y lo que realmente eres se disuelve por completo. Es una vulnerabilidad absoluta disfrazada de poder. Y para mí, en concreto, fue mucho más que eso. Era un secreto que había guardado con una disciplina casi sobrenatural, una verdad sobre mí que había aprendido a reprimir tan profundamente que a veces incluso podía fingir que no existía. Mi loba era blanca. No es el blanco grisáceo que aparece en algunos lobos de linajes antiguos. No es el blanco sucio que se vuelve crema con la luz del día. Es un blanco puro. El blanco de la nieve en un campo abierto, de la luz de la luna reflejada en el agua quieta, de un hueso limpio. El tipo de blanco que no existe en la naturaleza sin una razón, sin una historia, sin un peso que viene de mucho antes de ti. Entre las manadas, el lobo blanco es una de las especies más raras del mundo sobrenatural. Tan raro que la mayoría de los hombres lobo vivos jamás han visto uno. Los ancianos hablan de ellos en voz baja, con ese tono reservado para cosas que escapan a la comprensión común. No precisamente con reverencia, sino con la cautela de quienes saben que a ciertas fuerzas no les gusta que se las nombre a la ligera. Dicen que las lobas blancas no nacen por casualidad. Dicen que aparecen cuando algo necesita cambiar. Dicen muchas cosas, y yo me he pasado la vida fingiendo no oír ninguna, porque ser visto era peligroso, y ser visto así era algo que no podía comprender en su magnitud. Pero ahora no era posible realizar ningún cálculo. La viga estaba cayendo, y mi cuerpo ya había tomado la decisión que mi mente aún intentaba vetar. La transformación no es como la describen los bardos. No es una explosión dramática de luz y poder. Es más orgánica que eso, y más violenta. Es tu esqueleto reconfigurarse bajo tu propia piel, tus músculos expandirse en direcciones que la forma humana no permite, todos tus sentidos amplificarse a la vez, hasta que el mundo entero se vuelve casi insoportable de percibir. El olor a fuego se volvió 10 veces más intenso. El calor se convirtió en una presencia física y pesada. El sonido de las vigas al derrumbarse resonó en mi cráneo como un trueno. Y entonces estuve completo. 4 patas sobre la piedra caliente del salón, cuerpo bajo, músculos firmes, cada pelo erizado por la electricidad del momento. Era grande, siempre más grande en forma de lobo de lo que cualquier omega tenía derecho a ser, otro secreto dentro de otros secretos. Y era blanco. Blanco como lo imposible. Blanco como una declaración. Blanco como todo lo que había intentado ocultar durante 26 años explotando fuera de mí en un solo segundo de fuego e instinto. La sala se detuvo. No metafóricamente. Literalmente se detuvo. Incluso en medio del caos. Incluso con el fuego extendiéndose. El humo ondulante y el techo crujiendo. Hubo un segundo. Solo uno. Pero absoluto. En el que todos los que aún estaban en el pasillo se quedaron paralizados. Vi rostros volverse hacia mí. Vi ojos desorbitados. Oí el silencio atravesando el rugido de las llamas como una cuchilla. Un alfa veterano, situado cerca de la salida este, emitió un sonido que no era exactamente una palabra. Era el tipo de vocalización involuntaria que emiten los hombres lobo mayores cuando se topan con algo que reconocen de una capa más profunda de la memoria colectiva. Como si algo grabado en sus huesos, heredado de generaciones que nunca conoció,
supiera lo que veía antes de que él mismo lo comprendiera. Una loba blanca, entre las llamas, en el gran salón de Baldrek. En las historias de lobos más antiguas, las lobas blancas se llaman cenizas de luna. Aquellos que emergen cuando el equilibrio del mundo sobrenatural está a punto de romperse o de restaurarse. No son exactamente guerreros ni reinas, sino algo que no tiene nombre propio en ningún idioma moderno, porque la última vez que existió fue hace tanto tiempo que el lenguaje aún no había desarrollado las palabras adecuadas para ello. Yo no quería ser ninguna de esas cosas. Solo quería que ese rayo no matara a un hombre al que odiaba amar. Muéveme. La velocidad en forma de lobo es completamente distinta a la humana. No solo es más rápida, sino cualitativamente distinta, como la diferencia entre correr y volar. El pasillo me envolvía como una nube de fuego, piedra y rostros congelados, y el calor en las patas era real y agudo, pero no importaba. Nada importaba excepto la trayectoria, el ángulo, el tiempo que se agotaba sobre nosotros. Estefan giró la cabeza en mi dirección justo cuando salté. Sus ojos, esos ojos ámbar que había pasado 8 años intentando olvidar, se abrieron con una expresión que nunca antes había visto en ellos. No era exactamente miedo. Era el tipo de asombro que surge cuando el mundo hace algo que creías imposible, cuando la realidad decide forzar sus propias reglas sin pedir permiso. La pasión que había enterrado en mi interior durante 8 años no era lo que me conmovía ahora. Era algo más antiguo, más puro, más honesto que cualquier cosa que hubiera llamado amor en mi vida. Era el instinto de una loba que reconoce, en lo más profundo de sí misma, una conexión que no necesita aprobación para ser real. Toda la sala nos estaba observando, y la viga empezó a caer. El sonido que hace una viga centenaria cuando cede es algo que nunca se olvida. No es un chasquido, no es un estruendo limpio y definido como en los relatos que los humanos escriben sobre desastres. Es un gemido largo, profundo, casi orgánico, como si la madera lamentara su propia derrota antes de rendirse por completo. Es el sonido de algo que se ha resistido demasiado tiempo y finalmente se suelta. Y cuando ese sonido llenó el gran salón de Baldrek, ya estaba en el aire. El salto fue preciso, como solo el instinto puede serlo. Imprevisto, sin planificación, pero absolutamente exacto. Como si mi cuerpo conociera la geometría del momento, antes de que cualquier pensamiento consciente pudiera interferir. 4 patas se transformaron en puro impulso, y el espacio entre Estefano y yo desapareció en un solo movimiento que el fuego circundante volvió casi irreal, como una escena arrancada de un sueño febril. Mi cuerpo golpeó el suyo con tanta fuerza que lo hizo caer al suelo. Oí como el aire salía de sus pulmones con un breve y sorpresivo sonido, mientras mi peso lo empujaba hacia un lado, apartándolo del haz de luz por un margen que solo calcularía más tarde, y con un escalofrío, porque el margen era pequeño. Demasiado pequeño para haber sido cómodo. Demasiado pequeño para cualquier otra cosa que no fuera la sincronización absoluta del puro instinto. El rayo cayó exactamente donde él estaba parado. El impacto sacudió el suelo de piedra de toda la sala. Sentí la vibración ascender por mis patas, mi pecho, mis huesos, y con ella una ola de calor que llegó antes de que pudiera procesar lo sucedido, porque la viga estaba en llamas al caer, y las chispas se dispersaron en un radio que cubrió parte del espacio donde aún estábamos. El dolor fue inmediato. Mi flanco derecho. Las chispas habían alcanzado el pelaje y la piel que había debajo, y el fuego de la leña vieja arde de forma diferente al fuego común. Tiene una cualidad penetrante, persistente, una cualidad que se niega a ser ignorada. Sentí mi piel reaccionar con esa intensidad específica que hace que un lobo quiera retirarse, rodar, alejarse de la fuente. Cada fibra de mi instinto de supervivencia gritaba que me soltara, que me retirara, que me protegiera. No me solté. Me coloqué sobre Estefan, formando un escudo con el cuerpo, las patas firmemente sobre la piedra caliente y la cabeza agachada, cubriendo todo lo que podía. Las chispas seguían cayendo en oleadas mientras partes del techo se desmoronaban a mi alrededor.
cada una nueva quemadura. Y allí me quedé. Y allí me quedé. Y allí me quedé. No porque hubiera tomado una decisión heroica. No porque el vínculo me obligara. No por ninguna de las razones que aparecen en las historias de lobos que los bardos cuentan con ojos brillantes junto al fuego. Me quedé porque había algo en mí, esa capa más honesta, más primitiva, más fundamental, que simplemente no era capaz de nada más, porque en el momento en que salté hacia él, algo se resolvió dentro de mí con una claridad que ninguna ira ni resentimiento de 8 años había logrado borrar. Podría odiarlo. Podría cargar con cada palabra no dicha, cada puerta cerrada, cada petición ignorada como piedras en mi pecho. Y aún así, mi cuerpo lo haría de nuevo. Siempre lo haría. Porque el romance paranormal que los libros describen con plumas y tinta perfumada no captura esto. No captura cómo existe un vínculo verdadero independientemente de tu voluntad, independientemente de tu dolor, independientemente de todo lo que has construido para protegerte de él. El bono no pide permiso. Sentía a Stefan moverse debajo de mí. No para escapar. Permaneció inmóvil el primer segundo, lo que me indicó que el impacto había sido más fuerte de lo que había calculado, o que la conmoción del momento había suspendido temporalmente incluso los reflejos de un alfa entrenado. Pero ahora se movía, y sentí sus manos, cálidas, firmes, con esa fuerza específica de un alfa que reconoce una situación y reacciona ante ella, rozando mi pelaje. No me voy a ir, aferrándose. Fue un pequeño gesto, quizás involuntario, pero las manos de Stefan de Valdrek estaban abiertas contra mi pelaje blanco y no intentaba apartarme de él. De alguna manera que no podía identificar, me estaba sujetando, como si supiera instintivamente que necesitaba algo a lo que aferrarme mientras el pasillo seguía desmoronándose a mi alrededor. Su aroma estaba por todas partes. Amaderado, denso, cálido, multiplicado por 10 por su forma de lobo. Imposible de ignorar, imposible de fingir que no lo reconocía. Y junto con él, algo inesperado. Miedo. No el miedo alfa que se manifiesta como ira, dominio, ataque. Era miedo real, humano, el que surge cuando alguien se enfrenta demasiado a su propia mortalidad. Había visto la viga. Comprendí lo que había pasado. Levanté la mirada y la encontré, y por un segundo que duró más de lo que debería, nos quedamos así. Yo en forma de lobo, cubierto de humo y chispas, y el dolor silencioso de las quemaduras en mi costado. Él en el suelo de piedra caliente, con las manos abiertas en mi pelaje, con esa expresión en sus ojos ámbar que nunca había visto en él, ni en ninguno de los recuerdos que había guardado durante 8 años como heridas. Era la mirada de alguien que reconocía algo, no el reconocimiento de un rostro, no el recuerdo de una joven omega con una petición en el corazón. Era más profundo que eso, más perturbador, más imposible de ignorar o racionalizar. Era el tipo de reconocimiento que ocurre en las capas más antiguas del ser, donde la lógica no alcanza, donde la jerarquía no existe, donde no hay rey ni omega, solo 2 lobos y una verdad que estaba a punto de cambiarlo todo. Lo sobrenatural rara vez avisa antes de llegar. Simplemente está ahí, de repente, inevitablemente. Otra parte del techo se derrumbó a la izquierda, y el humo se hizo más denso, y el calor subió otro grado, y supe que teníamos que salir de allí. Pero durante ese preciso segundo, no me moví. Y él tampoco. Hay un momento en las novelas sobrenaturales que los lectores mayores describen como la apertura. El momento en que el vínculo entre 2 hombres lobo deja de ser una presión sorda y constante para convertirse en una ruptura total, como un muro que cede repentinamente tras años de corrosión interna. No es gradual, no es suave. Es el tipo de cosa que llega como una avalancha y deja el terreno completamente diferente a como era antes. Sabía que este momento existía. Nunca pensé que lo vería en sus ojos. El pasillo seguía ardiendo a nuestro alrededor, mientras retrocedía lentamente,
retirándome lo justo para desviar mi peso, sin quedarme completamente erguido. Las quemaduras en mi costado latían con esa cadencia de dolor específica que mi cuerpo de hombre lobo ya intentaba procesar. La curación instintiva comenzaba a funcionar, más lenta de lo que me habría gustado, más lenta de lo que habría sido si no hubiera estado tan exhausto por dentro como por fuera. El humo era demasiado denso para que cualquier forma humana pudiera respirar con comodidad, pero en forma de lobo mi sistema filtraba mejor, procesaba mejor, soportaba más. Stephen se sentó, lentamente, con la atención de quien comprueba en silencio si su propio cuerpo sigue respondiendo como se espera. Vi sus ojos escudriñando el espacio circundante, el rey evaluando el entorno, calculando rutas, procesando el daño. Era automático, entrenado, la respuesta de un alfa que había pasado décadas aprendiendo a transformar cualquier situación en una ecuación de control. Y entonces sus ojos volvieron a mirarme. Y la ecuación se rompió. Lo vi suceder. Lo vi con la absurda claridad que me otorgaba mi forma de lobo, con esa capacidad agudizada para leer microexpresiones y variaciones de olor, y el lenguaje invisible que los cuerpos de hombre lobo usan cuando las palabras no bastan. Vi el momento exacto en que algo se abrió tras los ojos ámbar de Stefan o de Valdrek. No como una elección, no como una decisión tomada con la fría racionalidad que había cultivado durante años, sino como una rendición inevitable a algo que había estado esperando sin que él lo supiera. La conexión lo golpeó como una ola. Lo observé absorber el impacto. Vi sus hombros encogerse ligeramente, como si una fuerza física le hubiera atravesado el pecho. Vi sus ojos cambiar. Esa luz ámbar dorada iluminando de una manera diferente, más profunda, más antigua, con esa luz específica que los hombres lobo mayores reconocerían de inmediato, y que yo solo había visto una vez en mi vida, de niña, en una pareja alfa y omega de la aldea vecina que habían completado su vínculo tras años separados. Era la mirada de alguien finalmente venta. No me vendo. Elara, la representante olvidada de un pueblo olvidado, la omega de las costas que hizo un viaje de 3 días a pie con una petición que nunca fue leída. No fue ese tipo de reconocimiento. Fue más primario, más irrevocable. Fue el reconocimiento que existe antes de los nombres, antes de las historias, antes de todo lo que construimos sobre nosotros mismos para explicar quiénes somos al mundo. Fue el lobo dentro de él reconociendo a la loba dentro de mí, y 8 años de ausencia cayeron sobre él de repente. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Y cuando la palabra salió en voz baja, tan baja que solo yo pude oírla en aquel caos de fuego, humo y piedra desmoronada, tan baja que sonó menos a una declaración y más a algo arrancado de un lugar donde había estado atrapado demasiado tiempo. Camarada. Una palabra. Una sola palabra. Y sentí su impacto en cada centímetro de mi ser como si fuera física, como si el lenguaje sobrenatural de los vínculos hubiera estado esperando a que esa sílaba específica se activara por completo, para cerrar el circuito que había estado abierto y fallando durante 8 años. El vínculo respondió dentro de mí con una intensidad que me dejó sin aliento. No de una manera agradable, no con esa dulzura que prometen los romances paranormales cuando 2 parejas finalmente se encuentran. Era doloroso. Era el tipo de dolor que se siente cuando algo que ha estado torcido durante mucho tiempo finalmente se alinea. Cuando un hueso que se rompió y sanó mal se vuelve a romper para que pueda sanar correctamente. Fue una corrección forzada después de una luxación que duró demasiado, y dolió de una manera que no tenía palabras para describir en ningún idioma que conociera, y en sus ojos, esos ojos que había visto fríos y calculadores durante todo el discurso, que me habían pasado por alto sin verme cuando entró en la sala, vi el reflejo de lo que sentía, vi llegar el peso, vi el momento en que la comprensión de lo sucedido, de lo perdido, de lo ignorado, empezó a materializarse tras esa mirada majestuosa. 8 años. La pasión no vivida. El vínculo ignorado. La omega que llegó con una petición
y fue despedida por una secretaria sin rostro. La joven que solo lloró una vez junto a un río y nunca más. La mujer que construyó una vida entera al margen, sola, con la herida del vínculo unilateral como su compañera constante. Todo esto ahora se derrumbaba sobre él como una avalancha, y yo lo veía suceder, y había una pequeña parte de mí, avergonzada, que encontraba en ello un alivio terrible. El alivio de ya no ser la única en sentir el peso de esta historia. Pero había otro grupo, más grande y honesto, que sabía que ese momento no solucionaba nada. El reconocimiento no es reparación. Ver finalmente no borra los años de ceguera. Y mientras el fuego seguía ardiendo a nuestro alrededor y sus ojos permanecían fijos en mí con esa expresión de quien acaba de comprender la magnitud de un error que no se puede deshacer, sentí que algo cristalizaba dentro de mí con una claridad que el calor de las llamas solo hacía más agudizada. Tenía que salir de aquí, ahora, antes de que esa mirada pudiera hacer lo que parece hacer, antes de que pudiera encontrar la parte de mí que la había esperado durante 8 años y convencerla de que la espera había valido la pena. Porque no lo había hecho. Porque el reconocimiento tardío sigue siendo tardío. Porque compañero dicho entre las cenizas de un salón en llamas, no borró ninguna de las puertas cerradas, ninguno de los silencios, ninguna de las mañanas en las que me había despertado con la conexión aún palpitante y sin nadie al otro lado. Me levanté. 4 patas firmes sobre la piedra, la cabeza bien alta, los ojos clavados en los suyos por un último instante que lo dijo todo para lo que no tenía palabras, y que no habría dicho aunque las tuviera, porque había dignidad en ciertas formas de silencio, y lo había aprendido a las malas, demasiado duro para desperdiciarlo ahora, y luego me di la vuelta. Correr es lo más honesto que un hombre lobo puede hacer. No hay disimulo en el movimiento. Carece del control que permite la forma humana. La expresión controlada, la postura calculada, el rostro entrenado para no revelar lo que ocurre en tu interior. En la forma de lobo, eres exactamente lo que eres. Cada músculo responde a la verdad más inmediata de tu ser. Cada paso, una declaración inequívoca. Y en ese momento necesitaba desesperadamente algo claro y claro. Salí por el flanco oeste de la sala, donde parte de la pared se había derrumbado junto con el techo, abriendo un paso irregular entre la piedra y el fuego que ninguna figura humana podría atravesar fácilmente, pero que, para mí, era suficiente espacio. El aire del exterior me golpeó como un soplo, frío, húmedo, cargado con el aroma a tierra, jardín y noche abierta. Todo lo que la sala en llamas había sofocado desde dentro. Mis pulmones se expandieron de una forma que casi dolía, como si recordaran cómo era respirar sin humo. No me detuve. Los jardines de Baldrek se extendían por un territorio que la mayoría de la gente nunca había explorado por completo. Era más un bosque que un jardín. De hecho, una de esas construcciones que comenzaron con intenciones ornamentales y fueron recuperadas gradualmente por la naturaleza a lo largo de generaciones, hasta que los árboles plantados como decoración se convirtieron en troncos de 3 metros de circunferencia y los senderos de piedra desaparecieron bajo el musgo y las raíces. Era el tipo de lugar que el castillo oficial ignoraba, que los mapas representaban como un bloque verde en blanco, al que los visitantes nunca iban porque allí no había nada que sirviera para ningún propósito político o ceremonial. Fue perfecto. Me moví entre los árboles con una velocidad que aún me sorprendía, después de todos estos años de uso cuidadoso y poco frecuente. La forma de lobo tenía una relación con el mundo físico, que la forma humana simplemente no podía lograr. Una fluidez de movimiento que hacía que los obstáculos parecieran invitaciones en lugar de barreras. Las raíces expuestas se convertían en puntos de apoyo. Las ramas bajas se doblaban o se esquivaban en un solo gesto continuo. La oscuridad bajo el dosel era casi total, pero mis ojos operaban en un espectro diferente por la noche, y el jardín se abría ante mí en tonos de azul, gris y plata que ningún humano podía ver. El dolor en mi costado todavía estaba allí. No había desaparecido. La curación de los hombres lobo es rápida en comparación con la de los humanos, pero no instantánea, y las quemaduras eran tan reales
que me las recordaban con cada zancada, cada salto, cada vez que los músculos de mi lado derecho se tensaban más allá de cierto punto. Lo dejé a un lado como había aprendido a dejar de lado otros dolores con los años, sin negarlos, sin reprimirlos, simplemente guardándolos en un cajón interior y siguiendo adelante. Prioridades. Allá atrás, el castillo todavía estaba ardiendo. Al mirar atrás, veía el resplandor naranja sobre las copas de los árboles y oía los sonidos de una evacuación en marcha. Voces, órdenes, el movimiento colectivo de mucha gente intentando organizar el caos. Había suficientes hombres lobo en la sala para asegurar que nadie se quedara atrás. Suficientes alfas para coordinar. Sanadores de la manada real que serían convocados en minutos. El castillo no corría peligro de destrucción total. Era demasiada piedra para eso, y los hombres lobo eran buenos controlando el fuego cuando la situación lo requería. Esteban estaba vivo. Lo sabía, lo sentía. El vínculo latiendo con esa cualidad específica que tenía cuando mi otra mitad estaba consciente y cerca, a diferencia del silencio ensordecedor que me había acompañado durante 8 años. Era extraño sentir el vínculo así de activo, casi insoportablemente extraño, como una sensación latente durante tanto tiempo que su regreso me causaba una especie de vértigo. No era consuelo, era complicación. Me adentré más en el jardín, pasando la línea donde los árboles cultivados daban paso a algo más silvestre, una zona que había sido bosque antes de la construcción del castillo y que simplemente había resistido todos los intentos de domesticación a lo largo de los siglos. El suelo aquí era diferente, más suave, cubierto por una capa de hojas y humus que absorbía por completo el sonido de mis pasos. Los árboles eran más viejos, más anchos, sus copas entrelazadas en una cubierta vegetal tan densa que la noche era absoluta allí. Me permití parar, solo por un momento, solo para respirar. La transformación de vuelta a la forma humana se produjo lentamente, como ocurre cuando uno está exhausto. No fue el proceso rápido y controlado de un cambio voluntario, sino algo más gradual. El cuerpo se rindió a su forma de reposo por etapas, como una marea que retrocede. El pelaje blanco se disolvió. 4 patas se convirtieron en 2 rodillas sobre el suelo frío y húmedo. Y cuando terminó, estaba acurrucado entre las raíces de un árbol antiguo, con la ropa que había llevado a la cumbre, milagrosamente todavía intacta, porque había aprendido hacía años los trucos para doblar y colocar la tela de forma que sobreviviera a la transformación. Las quemaduras de mi flanco derecho expuestas y palpitantes bajo la luz azul del bosque. Apoyé mi cabeza en la corteza del árbol y cerré los ojos. Fuera del castillo, podía oír. Siempre oía más de lo que la gente esperaba. Era una de las silenciosas ventajas de ser quien era. Los sentidos no se apagaban por completo en forma humana, sobre todo después de una transformación reciente. Y lo que oía ahora era el castillo recalculándose a sí mismo, cada voz, cada paso y cada orden gritada siendo procesada automáticamente por mi sistema sensorial, mientras mi mente intentaba hacer algo completamente distinto. Intenté no pensar en esa palabra. Compañero, no estaba funcionando. Estaba allí, grabado con una precisión que me disgustaba, en esa frecuencia específica de su voz que había sobrevivido 8 años de silencio en mi memoria, sin perder un solo detalle. Profundo, bajo, con el peso de algo reconocido demasiado tarde. Y entonces oí, por encima de todo, por encima del caos lejano del castillo, una voz que daba una orden con esa autoridad absoluta que no necesitaba volumen para ser obedecida. Sigue el rastro de la loba. Ahora. Abrí los ojos. Estefão de Baldreg había aprendido desde niño que los reyes no huyen. Caminan con determinación. Sus avances son calculados. Cada movimiento lleva el peso de la autoridad que exige el puesto. Su padre le había dicho esto antes de cualquier otra lección de liderazgo. Antes de las estrategias de guerra, antes de las negociaciones de paz, antes de los protocolos de la manada que había memorizado como otros niños memorizan canciones. Un rey que huye parece un hombre con miedo, y un hombre con miedo no gobierna.
es gobernado. Esa noche, Stephen corrió. No físicamente, había demasiados protocolos, demasiada gente, toda la estructura de una situación de crisis que exigía su presencia central y organizada, como para que simplemente corriera por los jardines como un lobo joven siguiendo un rastro. Pero por dentro corría. Algo ocurría en lo más profundo de su ser. Una urgencia sin forma política ni estratégica, que no respondía a ninguno de los sistemas de control que había construido durante décadas, y esta urgencia olía a pelo blanco, fuego y a un dolor que había causado sin saberlo. Su Majestad, Aldrich, su beta de confianza, apareció junto a él con esa eficiencia silenciosa que lo hacía indispensable. Los heridos están siendo atendidos. El ala norte sufrió los mayores daños estructurales, pero los cimientos están intactos. 2 grupos más pequeños ya han solicitado el olor de la loba. Stefano no alzó la voz. Nunca lo necesitaba. ¿Los enviaste tú? Una breve pausa. Aldrich había servido a la familia real durante 20 años, y durante ese tiempo había desarrollado la capacidad de interpretar los estados de ánimo del rey con una precisión que pocos podían lograr. Esa pausa equivalía, para él, a una expresión de sorpresa manifiesta. Sí, Su Majestad. 3 rastreadores. Pero el jardín oeste es denso, y ella tenía la ventaja de más rastreadores. Su Majestad, con el debido respeto, la reunión cumbre aún requiere su presencia para Aldrich. Ahora giró la cabeza, y había algo en sus ojos ámbar que hizo que el veterano beta cerrara la boca al instante. No era su frialdad habitual, era lo opuesto a la frialdad. Era algo demasiado vivo, demasiado urgente, que no tenía nada que ver con el calculador rey que Aldrich conocía, y todo que ver con el lobo que existía antes del título. Más rastreadores. Y quiero todo lo que existe sobre los representantes de Ashfen. Nombre, linaje, historia, todo. Esta vez no hubo pausa. Aldrich inclinó la cabeza y desapareció. El proceso de rastreo dentro del territorio de una manada es un arte antiguo, una de las prácticas del mundo sobrenatural que ha existido desde antes de los castillos, desde antes de las jerarquías formalizadas, desde cuando las manadas eran simplemente grupos de lobos que sobrevivían juntos en bosques sin nombre. Cada hombre lobo lleva un aroma único, tan individual como una huella dactilar e infinitamente más complejo. Una combinación de linaje, territorio, estado emocional y algo que los ancianos llaman esencia, una marca personal que ninguna circunstancia puede alterar por completo. La loba blanca había dejado un rastro que los rastreadores describieron, cuando regresaron con los primeros informes, como formas que hacían que sus rostros asumieran expresiones que Stefano nunca había visto en hombres lobo entrenados para mantener la compostura profesional. «Es diferente, Su Majestad», dijo el rastreador más experimentado, un alfa de mediana edad con 30 años de servicio. Había algo en su voz que Stefano identificó tras un instante como una reverencia involuntaria. No es un aroma que reconozca de ningún linaje catalogado. Es como... El hombre dudó, visiblemente incómodo con la imprecisión. Es como rastrear algo que pertenece tanto al lugar como a sí mismo, como intentar seguir el aroma de un árbol antiguo. Está en todas partes y en ningún lugar en particular. Cenizas de luna. El nombre le vino a la mente a Stefano de un lugar que no había visitado en muchos años. Un lugar donde vivían las historias que le contaba su abuela. Historias que había escuchado cuando era demasiado joven para descartar las leyendas como si fueran políticas. Las descartó más tarde. Aprendió a gobernar con lo que se podía medir, pesar y documentar. El romance sobrenatural de las antiguas historias de lobos era una herramienta para mantener obedientes a las manadas más pequeñas, no la verdad literal. Pero había una loba blanca. Había una loba blanca que había emergido del fuego, como si el fuego fuera su elemento natural, que se había interpuesto entre él y la muerte con una precisión imposible, que lo había mirado con ojos que contenían 8 años de algo que él aún no sabía cómo nombrar, pero que ahora estaba aprendiendo a sentir con una intensidad que hacía que cada hora sin respuesta fuera más difícil de soportar. Los archivos de Ashfen llegaron antes del amanecer.
Era una aldea demasiado pequeña para tener registros extensos en el sistema central de Valdrek. Justo el tipo de comunidad que existía en los márgenes del mapa, registrada fuera de protocolo, pero rara vez visitada, rara vez considerada en cualquier decisión importante. Stefan hojeó los documentos con esa velocidad de lectura que había desarrollado por necesidad con los años, y cada página era una incómoda revelación de cuánto se había perdido simplemente por no mirar. Ashfen, fundada hace 2 siglos por omegas expulsados de manadas mayores. Sin alfa reconocido durante 6 generaciones. Sin acceso documentado a los sanadores de la manada central. Sin representación formal en ninguna de las últimas 4 cumbres, hasta esta. Y entonces, al final de una pila de documentos que claramente no se habían revisado en años, una hoja de papel distinta a las demás, más antigua, con el pliegue característico de algo que había sido llevado, no solo archivado, una petición formal, escrita a mano con la precisión de un caligrafista experto y la urgencia de alguien con prisa, dirigida al rey Esteban de Valdrek y fechada hacía 8 años. Él lo abrió. Es un león. Cada palabra tenía un peso distinto. No por el contenido. Este era claro, específico, documentado con una competencia que eclipsaba los informes oficiales que había recibido de probadores beta experimentados. Era por lo que se escondía entre líneas. Por la moderación de alguien que había elegido cuidadosamente cada palabra, que había revisado cada argumento, que realmente creía que sería escuchado. Al final de la última página, un nombre. El Ara de Ashfen. Stefan permaneció inmóvil un largo instante, con la petición en las manos, y el fuego de la chimenea de su oficina proyectaba sombras que hacían que los documentos circundantes parecieran ondularse ligeramente, como si respiraran. La conexión latía con esa nueva e insoportable cualidad, más fuerte que en cualquier otro momento de las últimas horas, como si supiera que se acercaba a algo irreparable. El Ara, el representante de Ashfen que había estado en la sala, que se había mantenido al margen, como siempre hacen los omegas, que había escuchado su discurso sobre protección, voz y lugar, con un rostro que había interpretado como neutral, pero que, retroactivamente, con la petición en sus manos y el vínculo activo en su pecho, ahora entendía como algo completamente diferente. Miró a Aldrich, que estaba esperando en silencio. ¿Dónde está ella ahora? Sabía que vendría. No necesitaba el vínculo para eso. Solo necesitaba lógica simple y saber que Stefan de Valdrek había pasado 8 años forjándose una reputación como un hombre que no dejaba ninguna variable sin respuesta. Una loba blanca había aparecido en medio de una crisis, le había salvado la vida y había desaparecido. Para un rey, esto no era un misterio para admirar desde lejos, era un vacío que llenar. Él me había dado una noche para curar las quemaduras con lo que hubiera disponible en la sencilla habitación que me asignaron como representante de Ashfen. Hierbas que siempre llevaba conmigo, porque había aprendido desde muy joven que los omegas de los márgenes no podían depender de los recursos centrales. Una noche para limpiarme el olor a humo de la piel y el pelo, una noche para sentarme en el borde de la estrecha cama y tener una conversación sincera conmigo misma sobre lo que estaba a punto de suceder y cómo debía comportarme cuando sucediera. No lloré. Ya hacía tiempo que había pasado esa fase. Cuando llamaron a la puerta, era de mañana, lo suficientemente temprano como para que el pasillo aún estuviera en silencio, lo suficientemente tarde como para que cualquier pretensión de haber esperado una hora razonable fuera, al menos técnicamente, sostenible. 3 golpes. Firmes, espaciados, con esa contención específica de quien tiene la autoridad para derribar la puerta, pero decide no hacerlo. Lo abrí antes de que llamara por 4ª vez. Stefan de Valdrek estaba de pie en el pasillo. Su ropa de la noche anterior había cambiado, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Esos ojos ámbar que no habían dormido, que reconocí porque eran los ojos de alguien que había pasado la noche con una verdad nueva e inquietante que no dejaba lugar al descanso. Estaba solo, sin guardia, sin Aldrich.
sin ninguno de los signos protocolarios que normalmente rodeaban la presencia de un rey en cualquier espacio que no fuera privado. Eso me dijo más que cualquier palabra. Nos miramos fijamente un instante, que se prolongó más de lo debido, y lo dejé durar. No por crueldad, o no solo por crueldad, sino porque había pasado 8 años invisible a esos ojos, y era necesario no apresurarse. Dejar que el peso de esa mirada se asentara por completo antes de cualquier palabra. Elara, mi nombre en su voz, era diferente de lo que había imaginado en las variaciones de esta escena que mi mente había construido y destruido a lo largo de los años. No había frialdad regia, no había autoridad alfa. Solo había el peso de alguien que acababa de comprender la magnitud de algo que había hecho y que aún no sabía cómo llevarlo. ¿Puedo pasar? Di un paso atrás. No respondí verbalmente. Dejé que el movimiento hablara. Entró. La habitación era pequeña, y su presencia la hacía parecer aún más pequeña. No por su estatura, aunque era alto, aunque sus hombros llenaban el espacio de una forma que yo había intentado pasar por alto. Era su densidad, el peso específico de un alfa que había pasado décadas siendo el centro de atención de cada habitación que ocupaba, que había aprendido a llenar los espacios con autoridad, como otros aprenden a respirar. Pero algo era diferente ahora. No llevaba esa armadura invisible. Me quedé de pie junto a la ventana, con la fría luz de la mañana en la espalda, y esperé. Si algo había aprendido en mis años viviendo al margen, era que el silencio es una forma de poder. No el silencio de quien no tiene nada que decir, sino el silencio de quien decide no malgastar palabras antes de saber a dónde deben ir. Stephen se paró en el centro de la pequeña habitación y me miró, y vi el momento en que se dio cuenta de que no había un guión para esto, que ninguna de las negociaciones que había llevado a cabo, ninguna de las crisis que había gestionado, ninguna de las conversaciones difíciles que el cargo de rey inevitablemente exigía, lo habían preparado para esta habitación específica, esta mujer específica, esta verdad específica. Vi la petición, dijo finalmente. No fue lo que esperaba al principio. Provocó algo complejo dentro de mí. Una opresión que no era exactamente dolor ni alivio, pero que contenía elementos de ambos. Sé que lo viste, respondí. Mi voz sonó más tranquila de lo que esperaba. Años de práctica. La cuestión no es lo que viste, es qué harás con lo que viste. Elara. 8 años. No alcé la voz, no hacía falta. Mis palabras tenían su propio peso. Tenía 18 años y caminé 3 días para llegar aquí con una petición por los niños. No por mí, por los niños que no tenían acceso a curanderos, que no tenían protección legal, que eran tratados como propiedad dentro del mismo sistema que debería haberlos protegido. Y me despidió una secretaria que ni siquiera me miró a los ojos. Estefano no apartó la mirada. Eso era lo que menos esperaba. Que aguantara, que no buscara excusas de inmediato, que no inventara argumentos en su defensa, que no usara el lenguaje majestuoso que le había visto actuar toda la noche anterior como mecanismo de distanciamiento. Lo sé, dijo, sencillo, directo, sin reservas. Y por alguna razón, eso fue más difícil de aceptar que cualquier argumento. Ahora lo sabes, corregí, porque la precisión importaba, porque había una diferencia enorme y necesaria entre conocimiento y reconocimiento, y no iba a dejar que la conveniencia del momento la borrara. Antes no lo sabías, no porque la información no estuviera disponible, sino porque no estabas mirando, porque Ashfen no existía en tu mapa de lo que importaba, y los omegas sin representación alfa no existían en tu protocolo auditivo, y yo era lo suficientemente invisible como para encajar en el espacio entre una política y su aplicación. Cada palabra cruel que había dicho, o no dicho, cada puerta cerrada, cada mañana de esos 8 años en que el vínculo latía unilateralmente dentro de mí, mientras él probablemente ni siquiera sabía de mi existencia. Todo estaba presente en esa habitación, sin necesidad de ser enumerado, porque el vínculo entre nosotros lo hacía perceptible de una manera que trascendía las palabras. Él lo estaba sintiendo.
Lo vi en sus hombros, de esa manera tan particular en que los hombros de un macho alfa que ha aprendido a cargar con peso se adaptan cuando la naturaleza de éste cambia. No el peso de una responsabilidad manejable, sino el peso de un error que supera su capacidad de control. «Tienes razón», dijo Estefano, y su voz había cambiado de nuevo, más grave, más desprovista de cualquier construcción. «En todo. No puedo argumentar nada más cierto que lo que acabas de decir, y no voy a intentar hacerlo». El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. «¿Y qué quieres?», pregunté. Porque esa era la verdadera pregunta. Porque el reconocimiento sin dirección es solo otra forma de actuación, y ya había visto suficiente actuación suya para toda la vida. Me miró durante un largo rato. «Quiero saber qué necesitas de mí para que esto tenga sentido». Y allí estaba. La abertura. La fisura en el mármol del rey que revelaba al hombre que se ocultaba debajo. No perfecto, no redimido, no transformado mágicamente por la fuerza de un vínculo finalmente reconocido. Solo un hombre que había cometido un grave error y que, por primera vez, permanecía completamente inmóvil ante ella en lugar de controlarla. Algo dentro de mí respiró. No hay perdón. Todavía no. El perdón no es automático. Nunca lo ha sido. Nunca debería serlo. Y cualquier ficción paranormal que sugiera lo contrario miente sobre la naturaleza humana y la naturaleza del hombre lobo por igual. Pero algo más pequeño e inmediato que el perdón. La posibilidad de una conversación real, por fin, después de 8 años de silencio. Me acerqué a la silla que estaba junto a la ventana y me senté. «Entonces siéntate», dijo, «y escucha». Él se sentó, no en el único lugar de la habitación, que podía interpretarse como una posición de autoridad. La silla junto a la mesita, con su respaldo recto y brazos anchos que incluso en una habitación de invitados sencilla, transmitía el lenguaje visual de quien ocupaba el espacio principal. Estefano se sentó en el borde de la cama, que era el único otro lugar disponible, sin dudarlo, sin calcular el simbolismo del gesto. Y no sé si él se dio cuenta de lo que había hecho, pero yo sí, y me pesó de una manera inesperada. Un rey sentado donde no hay trono. Empecé a hablar, no con la emoción contenida que había cargado durante 8 años como una brasa ardiente en el pecho. No era el momento para eso, y había aprendido que la emoción sin estructura es solo ruido, y el ruido no construye nada. Hablé con la claridad de quien ha pasado una noche entera organizando lo que necesitaba decir, separando lo personal de lo necesario, entendiendo que esta conversación no se trataba solo de él, de mí, y de un vínculo ignorado durante demasiado tiempo. Era sobre Ashfen. Se trataba de todos los pueblos que eran Ashfen. Los niños de la petición que presenté hace 8 años, comencé. Son ahora jóvenes adultos que crecieron sin acceso a sanadores certificados, sin capacitación formal en control de transformaciones y sin protección legal documentada. 2 de ellos experimentaron transformaciones traumáticas en la adolescencia sin ningún apoyo de la manada. Una chica fue reclamada como pareja por un alfa de un territorio vecino antes de cumplir los 16 años, porque no existía una ley que la protegiera de esta práctica en comunidades sin representación alfa reconocida. Vi algo cruzar el rostro de Estefano. Nada dramático. Había entrenado demasiado para expresiones dramáticas. Pero estaba ahí. Un pequeño tic casi imperceptible alrededor de sus ojos. «¿Esto todavía sucede?», preguntó. «En Ashfen, específicamente, ya no». Me aseguré de ello. No necesité extenderme en el coste de lo que me había asegurado. Las formas creativas y exhaustivas en que un omega sin título ni alfa logra proteger a una comunidad cuando fallan los sistemas formales. Escuchaba con suficiente atención como para captar lo que implicaba. ¿En otras comunidades similares? Sí, está sucediendo ahora mismo mientras hablamos. El silencio ahora tenía un peso diferente. «¿Qué necesitas?», preguntó, y había algo en su forma de preguntar, sin el reflejo inmediato de buscar soluciones, sin la urgencia de un alfa por resolver, cerrar y gestionar, que me indicó que preguntaba de verdad, que quería comprender el alcance antes de actuar. Esto era nuevo,
Respiré profundamente. Primero, reconocimiento formal de las comunidades sin alfa como entidades jurídicas independientes dentro del marco de Valdrek. Con derechos, no concesiones. Hay una diferencia. Las concesiones pueden revocarse, pero los derechos no. Estefan no escribió nada. No había papel ni bolígrafo en esa habitación, pero había una calidad en su atención que me decía que cada palabra estaba siendo registrada de una manera que no requería tinta. Segundo, acceso sin restricciones para los omegas, sin representación alfa a las audiencias reales, sin intermediarios, sin la aprobación de un alfa que pueda tener interés en impedir la celebración de la audiencia. Directo, con su propio protocolo, su propia documentación, con el mismo peso legal que cualquier otra petición formal. Romper. Esto creará resistencia en los grupos más grandes, dijo. No como una objeción, sino como un hecho. Lo sé, respondí. Hazlo de todas formas. Algo se movió en la comisura de su boca. No era exactamente una sonrisa. Era demasiado pequeña y estaba demasiado mezclada con detalles complejos como para llamarse sonrisa. Pero ahí estaba. Tercero, continué, y aquí me detuve un momento, porque el tercer punto era diferente a los demás. Era el más difícil, no por ser el más complejo políticamente, sino por ser el más personal, y me había pasado la noche entera debatiendo si incluirlo o no. Lo incluí, porque omitirlo sería una forma de cobardía disfrazada de dignidad, y había aprendido la diferencia entre ambas. Tercero, aprenderás, no sobre política omega, ni sobre estadísticas sobre comunidades marginadas, ni sobre leyes que necesitan reformas. Aprenderás lo que significa ser invisible dentro del propio sistema. Visitarás Ashfen. Visitarás comunidades como Ashfen. Escucharás a las personas que tu protocolo de audición ha hecho inaudibles. No como una inspección real, como una escucha. El silencio que siguió no se parecía a ninguno de los silencios anteriores de esa mañana. No me estás pidiendo que cambie las leyes, dijo Estefan lentamente, como quien capta el alcance completo de algo mientras habla. Me estás pidiendo que cambie mi forma de ver las cosas. Te pido que veas, corregí. Nunca tuviste que aprender a ver lo que yo veo, porque todo el sistema se construyó para que hombres como tú no tuvieran que hacerlo. Cambiar la ley sin cambiar la visión es como construir una casa nueva sobre cimientos podridos. Se verá diferente por un tiempo y se derrumbará de todos modos. Estefan permaneció en silencio durante un largo instante y luego dijo: acepto, sin negociación, sin contraoferta, sin lenguaje formal que estableciera límites, parámetros y condiciones que preservaran la jerarquía mientras pretendían cederla. 2 simples palabras que contenían una capitulación más completa que cualquier tratado formal que hubiera leído. Pero no había terminado. Hay una cuarta cosa, dije. Y aquí bajé la voz, no por incertidumbre, sino porque lo que venía a continuación era diferente de los otros 3 elementos de la naturaleza. Era personal de una manera que los demás, incluso el tercero, no lo eran del todo. Sobre el vínculo. La atmósfera entre nosotros ha cambiado. El vínculo existe, continué, obligándome a mantener el contacto visual, porque había dignidad en decirlo sin apartar la mirada. Ha estado a mi lado durante 8 años. Lo sentiste ayer. Sé que lo sentiste, y sé lo que eso significa para un hombre lobo, y no estoy aquí para negar la realidad de lo que es. Elara, déjame terminar. No era una orden. Era una petición, y se calló. El vínculo no es permiso, no es posesión, no es la historia que cuentan esas novelas de hombres lobo, donde 2 seres se encuentran y el vínculo lo resuelve todo entre ellos porque el destino es más fuerte que la elección. No creo en eso, nunca lo he creído. Y 8 años cargando con esta carga solo me han convencido aún más. Suspiré. Lo que siento por ti es real. No fingiré que no lo es, porque fingir sería una deshonestidad que no me conviene. Pero lo que siento no es más grande que lo que me exijo a mí mismo,
y lo que me exijo a mí mismo no me permite doblegarme ante nadie, ni ante un rey, ni ante un vínculo, ni ante una pasión que no elegí. No te pido que te inclines, dijo. Su voz era diferente a todo lo que había escuchado, despojada de todo, simplemente honesta, simplemente real. Te pido que te quedes. Lo sé. Y era cierto, lo sabía, y eso lo hacía todo más complicado y sencillo a la vez. Y mi respuesta es que quedarse no es algo que se hace en una habitación a primera hora de la mañana después de una crisis. Quedarse es algo que se construye, lentamente, con cada ley que cambia, con cada visita a cada Ashfen que existe en este reino, con cada vez que eliges ver en lugar de gestionar, con cada momento en que te enfrentas a la resistencia de las manadas más grandes y eliges la justicia de todos modos. ¿Qué pasa si hago todo eso?, preguntó. Miré ese rostro que había aprendido a ser duro y vi, bajo esa dureza, algo que el fuego de ayer había expuesto sin permiso. La posibilidad de un hombre diferente del rey, no automáticamente mejor, no redimido por arte de magia, pero diferente, dispuesto. El romance sobrenatural prometía flechas y destino, y dos seres que se reconocían en una sola mirada gloriosa. La vida real, la vida de una loba blanca, de una omega de las costas, de una mujer que había aprendido a defenderse cuando el mundo entero le había enseñado a doblegarse. Era más lenta, más exigente, más honesta que cualquier historia que hubiera escuchado junto a las fogatas de las manadas, y precisamente por eso era más valioso. Si hacemos todo esto, dijo, no construiremos lo que debería haber existido hace 8 años. Construiremos algo que nunca antes ha existido, algo mejor. No era una promesa, era una posibilidad. Y la posibilidad, aprendí, es el comienzo de todo lo que importa. Estefano de Valdrek, rey de las manadas. Valdrek, alfa del linaje más antiguo, un hombre que había aprendido que los reyes no huyen. Se levantó lentamente. Me miró durante un largo momento con esos ojos ámbar que finalmente veían. Inclinó la cabeza en una forma que no era deferencia protocolaria sino reconocimiento genuino, y salió de la habitación. Y me acerqué a la ventana, y miré los jardines por donde había corrido temprano por la mañana, y el sol estaba saliendo sobre Valdrek, de una manera que parecía diferente a cualquier otro amanecer que hubiera visto jamás en ese lugar. La loba dentro de mí se ha quedado en silencio. No está vacío, está quieto. La diferencia entre ambos lo es todo. Y por primera vez en 8 años, el vínculo no hizo daño. Y ahora necesito hacerte una pregunta. ¿De verdad creías que el vínculo por sí solo lo resolvería todo? Porque el Ara no lo permitió. Nos demostró que el verdadero romance sobrenatural no es aquel en el que el destino llega y borra todo el dolor, sino aquel en el que dos seres miran la herida, los 8 años de silencio, cada puerta cerrada y cada palabra no dicha, y eligen conscientemente construir algo que nunca antes existió. Estefano cambió las leyes, cambió su postura, cambió su mirada. El Ara se convirtió en reina no por título ni por el vínculo, sino por el mérito de alguien que sobrevivió al margen sin perder la compostura. Esta historia de hombres lobo nos demuestra que no todo amor es fácil, pero algunos valen cada cicatriz. Y ahora quiero saber de ti en los comentarios. ¿Le habrías dado una oportunidad a Estefano, o las heridas fueron demasiado grandes? ¿Cuál fue el momento que más te impactó? Cuéntamelo en los comentarios a continuación, porque estas conversaciones son las que hacen que este canal exista. Y si esta historia te atrapó como creo que lo hizo, suscríbete al canal, activa las notificaciones y no te pierdas lo que viene a continuación, porque este universo de romance paranormal, manadas de lobos, historias de lobos que hemos construido aquí apenas comienza.